Escudo de Veraguas es una isla virgen que vale totalmente la pena conocer, al menos una vez en la vida. Se encuentra bastante alejada, el recorrido para llegar a ella fue de un poco más de 2 horas en lancha, desde Isla Colón hasta esta isla remota, pero que con tan solo 3 kilómetros cuadrados aproximadamente permite apreciar un paraíso de abundante selva estilo tropical, un acantilado de más de 10 metros de altura en apariencia y una fauna muy singular. Hoy sí es cierto que se viene un video único, de verdad que es de esos videos que se llaman épicos, porque vamos a ir a conocer Escudo de Veraguas en Panamá, una isla que es parte del Caribe panameño, una isla que destaca por ser de las islas más vírgenes del país, donde existen muchísimas especies que todavía ni siquiera han sido conocidas en el mundo, se encuentran en investigación, así como muchísimas especies endémicas del lugar. O sea, esto quiere decir que las vamos a ver ahí y no las vamos a ver en ningún otro lugar del mundo. Entonces, con mucho más razón, es una isla súper única. Los antepasados panameños la han cuidado muchísimo, por lo tanto ella se encuentra en un estado muy bueno. Más bien, últimamente es que se ha desarrollado más el turismo ahí y que se ha dado a conocer un poquito más, pero es una isla que todavía es muy virgen. Bueno, ya no se diga más acerca de Isla Escudo de Veraguas y vámonos a conocerla. Cayo Zapatilla son 2 islas deshabitadas rodeadas de arrecife coral que se encuentran al este de la isla Bastimentos y es uno de los tours más populares que se realizan en el archipiélago de Bocas del Toro por su belleza tan sobresaliente. Es como un círculo de arena rodeado de palmeras y arrecifes que lucen cargados de vida marina, espectacular para pasar todo el día contemplando el lugar y descansando. De camino a la isla Escudo de Veraguas hemos hecho nuestra primer parada después de aproximadamente 40 minutos de andar en la lancha y estamos en el famoso lugar de Cayo Zapatilla. No tengo ni que explicarles si el lugar es precioso, si es incomparable. Mar de agua turquesa, arena blanca, este lugar es espectacular. La verdad es que dan ganas de quedarse aquí como todo el día, pero vamos camino a Escudo de Veraguas, entonces solamente es una pasadita. Este paraíso incomparable es Cayo Zapatilla
un tour famoso que se realiza también desde Bocas del Toro. Ubicada en el Mar Caribe de Panamá, a unas 20 millas del Golfo de los Mosquitos, se encuentra esta interesante isla de agua azulada, actualmente deshabitada. Posee unas cuantas viviendas que parecen haber sido de nativos, pero estos no viven en ellas, y por ser una isla que se encuentra bastante distante de otras islas y de tierra firme, posee un gran número de especies que solo se encuentran en ella, incluyendo perezosos y gran cantidad de peces y aves. Al ser una isla tan lejana, se podría decir que tiene un estado natural muy intacto, algo así como una isla virgen. Hicimos un recorrido a lo largo de la isla que ronda los 4 kilómetros, observando sus hermosos pequeños acantilados que son golpeados constantemente por su oleaje activo. Prácticamente, quienes recorren la isla y utilizan eventualmente las pocas casas o chozas que aún quedan, son los pescadores. Lo que es el turismo apenas inicia para ella, y eso se debe a que no todas las personas cuentan con las condiciones, capacidades y el deseo de tomar este tour, que conlleva pasar aproximadamente 2 horas en lancha, tomando en cuenta el golpeteo que se da por las olas, y que es un recorrido algo cansado, pero que vale 100% la pena, ya que es un terreno prácticamente inexplorado. Otro factor determinante son las condiciones climáticas. No siempre es un día apto para visitarla. En mi caso lo tuvimos que posponer un día. Su agua es súper clarita, perfecta para los amantes del buceo y para hacer snorkel. Yo tuve mis dudas para realizar este tour, ya que en comparación con otros, su precio es un poco más elevado y también la duración del recorrido. Esos son factores que uno toma en cuenta a la hora de decidir qué lugar quiere visitar. Sin embargo, ahora me doy cuenta que tomé una excelente decisión, porque este lugar merece la pena ser conocido. Ella también tiene una playa de arena muy clara que se extiende y rodea gran parte de la isla. No hay palabras para las vistas y las fotos que se pueden tomar acá. De entre todos sus atractivos, también tiene como un estilo de pequeños peñascos, como este tan bonito que alguna persona muy curiosa le hizo una carita de pez. A través de sus transparentes aguas se pueden observar diversos colores de peces y de arrecifes de coral. Posee varios islotes que se encuentran cubiertos de musgo y algo de vegetación.
y se nota que la erosión del agua del mar está haciendo que se formen como un tipo de cuevas que van de un lado a otro. Es poca la información que se encuentra sobre esta isla y alguna de la que se halla hace mención a que todavía se encuentra en investigación. Este tour sin duda es toda una expedición llena de encanto y misterio. Hay que tomar en cuenta que la isla no tiene restaurante ni ningún tipo de establecimiento, tampoco hospedaje. Por lo tanto, hay que ir preparado con lo que se necesite para pasar el día. Rodeando la isla sin hacer muchas paradas puede conllevar al menos unas 2 horas. Se dice que esta isla alberga algunos animales en peligro de extinción, como el perezoso pigmeo de 3 dedos, y que también acá se pueden encontrar animales que normalmente es más difícil ver en otras islas, sobre todo en cuanto a aves y peces. Aprovechamos esta orilla tan bella tipo playa para disfrutar un rato del agua que, como lo están viendo, es como una piscina gigante. Este tour lo hice con Cristian, con quien también hice el de Red Frog. Les dejo el contacto para que lo localicen por si tienen interés en algún tour cuando vayan a Bocas del Toro. Es de las personas más amables y confiables con las que he paseado. Como les comenté, el tour lo realicé con Cristian y también con su primo Arnold, quienes nos contaron una leyenda muy interesante acerca de esta isla. Se dice que la isla se encuentra deshabitada porque está embrujada. Parece ser que las personas que viven acá se tuvieron que ir porque se sentían perturbadas, ya que escuchaban cosas y no podían tener una vida normal y tranquila. Déjenme en los comentarios si ustedes se atreverían a venir a vivir acá o a pasar una noche. Yo al menos no lo creo. Pero bueno, cierto esto o no, esta isla es sorprendentemente bella. Yo sin duda diría que es de los lugares más bellos que he visitado. Y por si fuera poco, cuenta con un enorme e impresionante acantilado que calculo que puede tener más de 10 metros de altura, muy chiva para fotos y videos. Nuestra tercer parada fue en un pueblo llamado Cusapín, donde pudimos comer algo muy típico de la zona y realizamos un mini tour. La comida estuvo espectacular, un arroz con sabor a coco y un pescado frito muy bien condimentado. Cusapín es una región cargada de bellezas naturales que se encuentra en desarrollo y se conoce por la cultura y tradición de sus habitantes indígenas.
Y nuestra cuarta y última parada fue en el muy conocido Cayo Coral, un paso que es obligatorio para conocer su restaurante flotante, comerse algo, tirarse de su tobogán o ver su Scarlet Macao, bien conocida como guacamaya. Este que tenemos aquí atrás son los restaurantes que se pasan a almorzar después del tour a Cayo Zapatilla. Está rico. Es emocionante. Mucha sal, sí. Hasta el próximo video, ya se acaba esta tour increíble aquí en Panamá. Ahí está en reversa. Y para adelante nada más lo pone igual, seguro, y para adelante. Adelante neutro. Adelante neutro y adelante neutro. Se pone nerviosa. Me olvidó la izquierda. Un poco más. Más. Tiene que ir para allá. Es importante aclarar que las clases de manejo no están incluidas en el tour, fue simplemente insistencia mía y la gran amabilidad de Cristian.